And 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci. Le bastaron 20 segundos para obtener el primer 10 perfecto en la historia de los Juegos Olímpicos. Sean bienvenidos, estimados oyentes, a la primera edición de Túnel Olímpico, el podcast de Hilo Infinito. Mi nombre es Grisel Reina y el día de hoy presentaremos Las sombras de la perfección. Se dice que la perfección no existe. Sin embargo, en el mágico verano de 1976, durante los Juegos Olímpicos de Montreal, Nadia Comaneci rompió este mito al ser la primera gimnasta en obtener un 10 como puntuación perfecta por su rutina en las barras asimétricas. A la corta edad de 14 años, Comaneci ya era una leyenda viva del deporte. Pero todo el esfuerzo y la gloria se truncaron por motivos políticos y Nadia comenzó a estar bajo el yugo de la dictadura del régimen comunista, de la que se vio obligada a huir. La gente se volvió en su contra y no le perdonaron que dejara de ser una niña. Una niña que empezó con la gimnasia olímpica porque le gustaba sentir el viento contra su cuerpo, pues le permitía sentir la libertad. Paradójicamente, esa misma libertad fue la que le quitó el régimen comunista cuando logró los 7 puntajes perfectos y se convirtió en un símbolo mundial. Es así que mientras todos pensaban que Nadia estaba atravesando el momento más alto de su carrera, ella atravesaba su peor momento, su oscuridad más profunda. Casi una generación entera quería ser como ella, mientras ella solo buscaba escapar de sí misma. El matrimonio Károlyi fue durante décadas el más afamado dentro del mundo de la gimnasia artística. En Rumanía comenzaron un proyecto en el que buscaban a jóvenes talentos para hacer de ellos verdaderas estrellas de este deporte. Fue allí donde descubrieron a Nadia Comaneci. Siempre con un gesto adusto, casi sin emitir palabra, como si se tratara de un servicio militar, Comaneci creció, siguió los lineamientos del matrimonio y se formó para más tarde conseguir una puntuación perfecta en los Juegos Olímpicos de Montreal. La preparación física representa también un aspecto clave del entrenamiento en este deporte, y es un factor determinante para la evolución técnica. Consiste en el desarrollo del potencial funcional del atleta y de sus cualidades físicas hasta los niveles más elevados. El éxito de Comaneci con un oro en la prueba individual, más otras 4 medallas en Montreal, hizo que la fama del matrimonio subiese como la espuma. Pero no todo era color de rosa. Los entrenamientos que aplicaban Bela Károlyi y su mujer Marta a las deportistas eran de terror. Interminables entrenamientos aderezados de insultos, bofetones y hambre, donde todo valía para conseguir campeonas en la Rumanía de los años 60 y 70, era el método en el que convertían en gimnastas y campeonas a las niñas que pasaban por su escuela en Honesti. En esta pequeña localidad de la región minera de Rumanía, en la que creció Bela, se formó también la carrera de la niña que cambió su vida. Károlyi enseguida vio el potencial de aquella niña de 6 años, tan flexible como obediente y disciplinada. Nadia Comaneci acabó convertida en leyenda, y él en el entrenador más famoso del mundo. Sus excesos se conocieron hace unos años cuando saltó a la luz el escándalo de los abusos sexuales de Larry Nassar, el médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, donde los Károlyi trabajaban. Pero un nuevo libro publicado en Rumanía ahonda en ellos. Nadia y Securitate, del historiador y politólogo Stejarel Olaru, muestra el sufrimiento que en especial padeció Comaneci a manos del régimen comunista durante su carrera. El desgarrador relato es el fruto de búsquedas a través de miles de páginas de informes de la policía secreta de la Rumanía comunista, para revelar los abusos que sufrió incluso cuando era alabada por sus glorias deportivas. En ellos, informantes y llamadas telefónicas grabadas detallan lo que Olaru llama la relación abusiva entre Comaneci y su entrenador Bela Károlyi. En esos archivos se refleja la dureza de los métodos del matrimonio, que incluso se escandalizaba de los agentes de la Securitate. Las niñas reciben golpes tan fuertes que suelen sufrir hemorragias nasales, contó un informante en una declaración recogida en uno de los archivos sobre el terror y brutalidad que se ejercía durante los entrenamientos. Matar de hambre a las gimnastas era una práctica habitual de los Károlyi, se señala en otro de los informes. El texto refleja una entrevista inédita de Comaneci en 1977, donde contó a unos periodistas rumanos que había sido insultada y abofeteada por haber engordado 300 gramos. En la misma entrevista, que nunca llegó a publicarse, reconoció que pasaba tanta hambre que apenas podía mantenerse en pie.
Olaru, que fue director del Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo entre 2006 y 2010, revela también que en aquellos años la gimnasta escribió un diario donde describía las palizas que sufrían las niñas cuando hacían mal un ejercicio. En el diario, según otro informante de la Securitate, que leyó varios extractos, nadie relataba cómo eran obligadas a entrenar hasta el agotamiento, incluso cuando estaban lesionadas y sin recibir atención médica. Las niñas comían pasta de dientes por las noches antes de acostarse del hambre que tenían. Algunas incluso hablaban en secreto de beber agua del tanque del váter porque muchas veces no les dejaban beber agua. En el libro se relata también que algunas de las gimnastas acabaron bulímicas y eran expertas en robar comida que escondían en los sitios más anodinos, como el dobladillo de una cortina, mientras ellos comían filetes y patatas fritas frente a las niñas muertas de hambre. Según estos informes, Karol G tenía la costumbre de llamar a las gimnastas vacas gordas y cerdos, al mismo tiempo que participaba del premio metálico que ganaban en las competiciones internacionales. El entrenador respondió a los críticos diciendo: "Por naturaleza, nunca estoy satisfecho, nunca es suficiente, nunca. Mis gimnastas son las mejores preparadas del mundo, y ganan, eso es todo". Tras retirarse de la gimnasia en 1984, Nadia Comaneci pasó a ser prisionera en su país. Se le prohibió viajar al extranjero, salvo en contadas excepciones, y cuando lo hacía iba acompañado por agentes del régimen. En noviembre de 1989, consiguió cruzar ilegalmente la frontera con Hungría y escapó a Estados Unidos, donde pidió asilo político. El matrimonio Karol G hizo la misma travesía que Comaneci unos años antes. En 1981 pidieron asilo político en Estados Unidos y se convirtieron en entrenadores de la Federación Americana de Gimnasia. Su fábrica de campeonas se desarrolló en el rancho Karol G, cerca de Houston, el Centro Nacional de Entrenamiento, donde se forjaron estrellas como Mary Lou Retton, Phoebe Mills o Simone Biles. Y allí obró a sus anchas el pedófilo Larry Nassar, el médico condenado por abusar al menos de 160 niñas. Los Karol G miraron hacia otro lado. A ellos solo les importaban las medallas. Y aunque los campeones estadounidenses entrenados por la pareja han denunciado previamente métodos abusivos, la propia Comaneci, que ahora tiene 59 años, tiene un hijo y vive en Oklahoma, siempre se ha mantenido relativamente discreta al respecto. Los deportistas pasan por momentos de felicidad en los escenarios deportivos. Sin embargo, en los deportes de alto rendimiento, los niños también están expuestos al maltrato infantil en cualquiera de sus manifestaciones. Actos como golpes, agresiones verbales, amenazas, abuso de autoridad, abuso sexual, discriminación por bajo rendimiento, forma de pensar, opción religiosa sexual, entre otros más. El deporte también proporciona oportunidades a delincuentes que abusan de menores desde una relación de confianza y superioridad, como puede ser un directivo, un fisioterapeuta, un voluntario o un entrenador.